Para comenzar, ¿podría presentarse brevemente? Bueno, yo soy José Gilberto Barrantes Rey, tengo 81 años, soy médico de profesión, pero por asuntos particulares, en el año 72 estuve un tiempo dedicado a la pesca y me retiré de la medicina después en el año 2000. Bueno, ahora pasando al contexto previo, ¿por qué en medio se difundió la idea de una reforma agraria? ¿Qué opiniones generaba la gente en su entorno? Bueno, la reforma agraria se venía hablando desde hacía tiempo. En toda Latinoamérica había un movimiento que se pensaba los trabajadores estaban descontentos, había habido problemas en Bolivia, en el gobierno militar ya en la época de Odría, me parece, que creó el CAEM, que era un centro de altos estudios militares, y ahí se comenzó a madurar la idea de que debería hacerse algún tipo de reforma agraria, porque en muchos grandes latifundios en la sierra había una especie de gamonalismo donde trataban mal a los trabajadores. Bueno, eran dos posiciones. La masa trabajadora, sobre todo a nivel agrario, quería que se reparta la tierra. Ujú. Y obviamente los propietarios hacían todos los esfuerzos posibles por los cuales no se debía. El tema siempre fue que, si bien para algunos era una buena idea la reforma agraria, en realidad no dio resultados, porque no recibieron nunca apoyo estatal, ni tecnológico, ni económico, y terminaron no lográndose los objetivos. Ahora, ¿podría contarnos acerca de la hacienda de su familia Cajamarca antes del gobierno de Velasco? Bueno, la hacienda de Cajamarca eran dos, la Palma y Polán. Las dos estaban en la provincia de San Pablo, entre Chilete y San Pablo. No llegaba por carretera, era una hacienda de 3.000 hectáreas, no todas con riego. En esa época lo que se trabajaba era, uno ponía la chacra, les ponía semillas y abono, y los trabajadores la trabajaban y se iba al partir, y se le llamaba los partidarios. Esa era una de las razones por la razón que se crea la reforma agraria, porque consideraban de que era un abuso ser propietario de una hacienda y no estar presente, que fuera trabajada por otros y que era preferible repartirlo. Esa era una de las razones. Otra era que en muchas haciendas de la sierra realmente se les daba un trato inhumano a los trabajadores. Ok, ahora pasando al golpe de Estado, ¿qué impresiones causó en su círculo familiar, laboral y social el golpe de Estado? No, nos afectó a todos, porque primero fue la toma del petróleo, pero en la declaración de las justificaciones por la cual se daba el golpe de Estado, ya hacía pensar que venía una serie de estatizaciones. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a la hacienda, ¿podría explicar cómo fue el proceso de expropiación en su caso? En el caso nuestro, como había dicho antes, se venía hablando de la reforma agraria ya desde la época de Odría en el CAEM, después me parece que en la época del gobierno de transición de Pérez Godoy y Lindley, en mi familia se lotizó parte de los terrenos y se vendió. Y la otra parte, que sería un 60%, fue afectada por la reforma agraria. Y afectada por la reforma agraria, parece mentira, el gobierno hablaba de afectar y afectaba, porque te pagaban en bonos y hasta el día de hoy los bonos no han sido redimidos. ¿Nos puede volver a explicar quizás en más profundidad cómo fue el proceso de nacionalización de la planta? Como había una crisis pesquera por la falta de pescado, parte causada por la sobreexplotación del año 70-71 y parte por el gran fenómeno del Niño que hubo, que el pescado desapareció. Entonces vino la estatización y recibimos la orden de que iba a ir un interventor sin fuerza pública y que por favor lo recibiéramos y se hiciera de una forma pacífica la entrega de la planta, que no hiciera ningún tipo de resistencia. Y se hizo el inventario de todo, se valorizaron los equipos, primero el inventario de los equipos, después el inventario de los stocks de harina, se visitaron las lanchas, las chatas, que eran los sitios donde las lanchas desembarcan, que están en el mar, y se tomaron todas las oficinas. Ya no éramos, digamos,
Ya yo seguía siendo empleado, pero ya no pertenecía a la empresa, sino pertenecía a Pesca Perú, porque Pesca Perú fue el nombre que se le dio a la consolidación de todas las plantas para que las manejara el Estado. Son las reflexiones finales. En retrospectiva, ¿qué rescataría usted de manera positiva o negativa sobre el gobierno de Velasco y las medidas conversadas previamente? Mira, yo creo que el cambio en el Perú que nos ha causado, que crea un problema de un desorden total. Si se deseaba hacer cambios, no sé la forma, pero debió ser en una forma más progresiva. Pero al estatizar todo, pareció el caos que tenemos ahora y el desorden. Con la reforma agraria hubo una primera gran migración de trabajadores de la sierra hacia la costa. Se crearon muchas de las grandes barriadas, como se llamaban en esa época, y en el gobierno militar se les llamó pueblos jóvenes. Y yo pienso que el gran desorden que tenemos ahora del Estado se inicia con la revolución de Velasco. Se pudo hacer, o se debió hacer, si se hacía algo, de una manera mucho más ordenada. Ok.